Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Colombia Check. Estamos hoy con José Luis Peñarredonda, él es periodista, freelancer, es investigador de Linterna Verde y es investigador en cultura digital. ¿Cómo estás, José Luis? Hola Pablo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un informe que hizo Linterna Verde, del que hizo parte de José Luis, en el que Linterna Verde investigó cómo se movieron las cadenas en las elecciones colombianas de este año. Sí, nosotros estuvimos todo el primer semestre de este año, nos pusimos en la tarea de entender un poco mejor cómo se mueve la información en WhatsApp y qué es lo que hace que este sea como tan importante y tan crítica a la hora de entender los flujos de información política pues, en Colombia. Y bueno, José Luis, ¿qué fue cuáles fueron los hallazgos principales que encontraron en esa investigación que hicieron? Pues la idea original era realmente un poco echar para atrás las cadenas, digamos. Lo que esperábamos que ocurriera era preguntarle a la gente como, bueno, esta cadena, ¿de dónde le llegó? ¿De dónde le llegó? ¿De dónde le llegó? ¿De dónde le llegó? Hasta llegar a algo importante, pero nos dimos cuenta que era un ejercicio muy complicado de hacer porque estas redes son muy densas, están muy pobladas y en realidad como que uno podría, la posibilidad de encontrar algo significativo era pues muy bajita. Entonces hicimos tres cosas. Hicimos una investigación junto con Carlos Cortés, más periodística, para entender mejor de dónde salen las cadenas. Y nuestra hipótesis para comenzar era pues que salían de las mismas campañas, que salían de los sectores cercanos a los partidos y los candidatos, cosa que confirmamos, como les contaré después. Lo segundo que hicimos fue un sondeo en línea. Tuvimos casi que 1000 respuestas distribuidas pues, en todo Colombia, a colombianos, en la que le preguntamos a la gente por sus hábitos de consumo de WhatsApp y por las maneras en las que les llegaban esas cadenas y lo que hacían con ellas. Y lo tercero fue que hicimos alrededor de 50 entrevistas a personas de las que sabíamos que habían recibido cadenas y queríamos preguntarles un poco más en detalle sobre lo mismo. Dónde les llegaban, qué hacían con ellas, qué opinaban de ellas. Entonces, pues en eso se nos fueron casi 4 meses de estudio, luego publicamos el reporte, tuvimos la ayuda de la FLIP, tuvimos la ayuda también del Centro de Investigación JAI Asociados, que nos dio una ayuda muy importante a la hora de planear la metodología, y también del apoyo pues, de la Open Society Foundation, que fue la que financió gran parte del proyecto. Ok, y ¿cuál fue entonces la metodología después de que encontraron esto que me acabas de decir? ¿Cuál fue la metodología para seguir adelante con la investigación? Pues primero pues, lo que encontramos fue que efectivamente las cadenas sí nacen en el lugar donde creemos que nacían, en las campañas políticas. Y se explica porque pues, las campañas tienen una infraestructura ya muy bien montada para mandar mensajes, para crear mensajes. Tienen pues contratan agencias o tienen gente dentro de las mismas campañas que les permiten como crear todo el tiempo contenidos, videos, audios, fotos, textos, lo que sea. Tienen un montón de canales de distribución que son los mismos canales como de voluntarios de las campañas de la gente pues que se estructura alrededor de una opción política de esta, los voluntarios, las personas que trabajan con los políticos, etcétera, que pues también son canales de comunicación llegado el momento y pues también tienen por otra parte pues algo que decir y tienen un interés en decirlo y también pues está todo el tema de que ellos tienen que defenderse todo el tiempo o algunos deciden defender todo el tiempo de lo que llega porque está también este ambiente caldeado en el que todos atacan a todos y pues hay que defenderse. Entonces tiene todos los ingredientes pues de una operación de comunicación, pues básicamente eso es lo que va a ocurrir. Si usted tiene horno, tiene harina, tiene mantequilla y tiene agua, pues va a hacer panes. Y si puede hacer panes, pues puede hacer mogollas. Entonces lo que entendimos un poco fue que así como esas campañas tienen todo, hacen su operación legítima al mismo tiempo, casi que en el cuarto de atrás de la misma campaña también aparecen operaciones de estas de desinformación que tienen estas lógicas un poco diferentes. Entonces, claro, nos dimos cuenta que parte de lo que se busca con estas cadenas realmente es colocar al contrario. Muchos de los candidatos decidieron básicamente jugar el juego y ir dejándose poner agenda según lo que iba apareciendo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del tema de las mujeres en tanga de galleras que en realidad, Ujú. digamos que ya después los periodistas locales de Santa Marta supieron muy bien que era de la misma campaña, pero toda la confusión y desinformación que hubo ahí se volvió un tema de campaña por un par de días. Lo mismo lo de la sustitución personal de Duque, que fue una cosa sacada de contexto, que básicamente puso a la campaña a defenderse. Y en cambio otras campañas nos dimos cuenta de que realmente no jugaban el juego. Y bueno, ya uno puede entrar a discutir si esto es políticamente no correcto, sino si tiene sentido tácticamente o no, Ujú, sí, pero realmente pues es el juego de ellos.
Estamos en la transmisión de Colombia Check, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en twitter.com/colcheck o en Facebook como Colombia Check. Estamos hablando con José Luis Peñarredonda, investigador de Linterna Verde, sobre cómo se movieron las cadenas en las elecciones en Colombia. José Luis, en este informe, ¿cómo vieron que las cadenas podrían haber afectado el desarrollo de las elecciones? O quizás impactaron las votaciones o las encuestas o algo así. Esa es la pregunta del millón, no solamente en este caso, sino en todos los casos. Y sin embargo, pues la mejor respuesta que podemos dar es que es muy difícil saberlo y que es muy difícil que haya ocurrido realmente. Y lo es por dos razones. La primera es que la mayoría de la gente no cree en las cadenas. La mayoría de la gente tiene este chip de desconfianza que ha implantado en su vida cotidiana de la gente de la que hablamos, cabe decir, pero esto impide pues, que estas cadenas realmente se muevan aún más de lo que ya se mueven y eso impide que la gente tome decisiones pues, a partir de lo que dice ahí. Y por otra parte, también nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente no disfruta hablar de política. La mayoría de la gente realmente está muy prevenida y está muy a la defensiva con respecto a los temas políticos, algo que es completamente normal y esperable pues, en una elección tan polarizada como fue esta. Entonces la gente realmente prefiere mantener sus relaciones sociales, que les funcionan para su vida. Estos grupos, muchos de ellos son cosas como grupos de padres de familia del colegio, grupos de los partidos de fútbol, grupos de aficiones, etcétera, que realmente tienen un rol mucho más pragmático y sencillo en la vida de la gente y la gente realmente no está dispuesta a sacrificar eso por defender una postura u otra. Y ni hablar de los grupos familiares en los que realmente usted haga lo que haga, realmente no se puede zafar de esas personas y no quiere pues llevar la fiesta en paz. Ahora, las cadenas existen y están. Eso quiere decir que hay gente que las mueve a pesar de todas estas prevenciones. Y eso es un tema que es bien interesante porque lo que vimos preliminarmente, y es una cosa que habría que continuar con más estudios, pero además es una conclusión que está como soportada por la teoría que hay sobre involucramiento en política, es que la gente que es más política, que tiene más actividad política, que por ejemplo pertenece a partidos o es voluntaria de una campaña, o realmente está muy involucrada o motivada para hacer cosas en favor de un candidato a un partido, pues realmente no le importa pelearse con la familia, pelearse con la mamá, o no le importa que la manden que la disciplinen, pues, en un grupo diciéndole cosas como mensaje equivocado, canal equivocado, por de política. Hay gente de la que de verdad, comillas, le importa un carajo, y fue lo que nos dijeron un par de entrevistados, y que esas personas, esos pequeños influenciadores a nivel micro son los que realmente hacen que todo esto se mueva. Son las bisagras entre los lugares donde crean las cadenas, y pues los lugares donde se ven. Es decir, entonces que la mayoría de cadenas quedan dentro de un grupo de gente que ya está convencido de lo que dicen las cadenas. Sí, eso es otra conclusión importante y un poco preocupante. La mayoría de la gente, claro, cuando uno les pregunta más en detalle, bueno, ¿usted con quién compartir una cadena? Dicen, no, sí, pues yo compartí las cadenas con personas que piensan igual a mí, con amigos, con familiares con los que yo sé que no hay pelea, y eso es un problema. Eso es un problema. Primero que todo, estamos emulando lo mismo que pasa con las redes sociales, digamos, en las que median algoritmos, como Facebook o Twitter, en las que básicamente la gente está hablando entre iguales, se van a hacer lo que se llaman cámaras de eco, que, digamos, eso sí un poco discutido y tal, pero realmente la premisa básica es que la gente no se pone en una posición en la que pueda cuestionar sus creencias. Entonces, por un lado, la gente misma está creando sus cámaras de eco sin ayuda de algoritmos en WhatsApp, y eso está básicamente frustrando el diálogo político. Uno podría pensar, bueno, ¿qué fue primero? La polarización y toda esta animosidad y agresividad que hubo en la campaña política, o el hecho de que la gente no esté dispuesta a hablar de política con gente que piense distinto. Uno, digamos que es un ciclo que se refuerza, pienso yo. Usted no habla con gente que piensa diferente a usted y por lo tanto usted se reafianza y se rancha más en sus posiciones, y a la hora de que le toque hacerlo, porque evidentemente pues, en un país estamos y nos toca ver los noticieros o el día de las elecciones, pues la cosa se pone peor y la animosidad pues, se pone mucho más profunda. Yo pienso que una de las conclusiones más preocupantes de este estudio y que de verdad requiere como más acción es que la gente está metiéndose en los ciclos por sí misma, y deberíamos pensar en maneras de dialogar con personas que no piensan como nosotros, porque de lo contrario esto solamente va a empeorar. Y ustedes en el estudio, en las entrevistas que hicieron, además de lo que nos contabas de la gente que comparte con su familia,
porque está muy motivado políticamente. ¿Hay otros momentos en los que se traslapen esas, digamos, esos ecos, esas burbujas? Claro, pues a veces pasa que, por ejemplo, no sé, grupos de trabajo, lo que sea, pasan esas cosas. Yo pues tuve la experiencia personal de un grupo de exalumnos del colegio ya en el plebiscito y pues para mí fue emocionalmente muy complicado ver cuánta gente estaba en el bando contrario y con qué argumentos lo estaban, pero bueno. Entonces, y digamos que lo importante no es tanto que la gente entre en contacto con los contenidos del otro, que eso pasa, eso es inevitable pues, sino que la forma en la que los recibe. Ujú. Lo importante, inclusive hay estudios en otras partes que han mostrado que la gente que tiene una posición partidista muy fuerte, igual ve noticias más afines con el bando contrario, Ujú. pero las recibe de forma crítica o, por ejemplo, dice cosas como yo no les creo. Ya es un tema donde no es un tema tanto de verlas, de entrar en contacto con los contenidos, sino de cómo cuál es la predisposición que uno tiene hacia ellos. Y pues claro, si usted, es el mismo del diálogo, si usted está hablando con una persona con la que no está de acuerdo, pero usted está en posición de atacarla y de por debajearla y no de escucharla y de entenderla, Ujú. probablemente diálogo no va a haber. Entonces es un poco lo mismo que pasa ahí. Bueno, hemos estado hablando de cadenas y estamos asumiendo que las cadenas traen información no perfecta o no la más verídica. Ah, claro. ¿Ustedes pudieron medir como de alguna manera cuál era la calidad de la información que transmitían esas cadenas? Ese no era el objetivo del estudio, lamentablemente, pero sí encontramos indicios pues, de lo que todo el mundo sabe, y es que las cadenas son básicamente mentiras o fuera sacadas de contexto. Una de las personas que trabaja en comunicación política con las cuales hablamos nos contó esto que llama la fórmula del 90-10, y es que la mejor forma de camuflar una mentira es en medio de muchas verdades. Entonces, Ujú. él dice que el 90% de un mensaje de estos debe ser verdad y el 10% debe ser mentira, para que la gente se lo crea. Es una fórmula que uno realmente ve mucho, si uno se pusiera, en realidad no hicimos como sistemáticamente, no existe contenido ni de discurso de las cadenas, pero en lo que pudimos hacer y en ejercicios que hemos hecho como después de manera más informal nos hemos dado cuenta de que esa fórmula se cumple cabalmente. La típica. Por ejemplo, decían que Duque quería eliminar la institución nacional. Entonces, claro, usaron ese discurso famoso de Uribe de que hay que eliminar las horas de trabajo, de descanso y de sueño, y que hay que no la pereza. Ujú. Y uno sabe pues que esas posiciones digamos, están ahí en el centro democrático y tal. Sí. Y básicamente con ese contexto que hace creíble que el hecho de que Duque haya dicho que iba a eliminar la institución nacional, pues no lo dijo, pero la gente creyó que lo decía y tenía sentido que lo hubiera dicho para la gente. Entonces, ese tenía sentido, es el efecto que se logra. Si yo llegara y dijera, no, ahora el candidato, no sé, cualquier cosa, Gustavo Petro va a quitar los impuestos a los ricos, eso no cree nadie, claramente. Pero si uno dice cualquier cosa que sí sea más compatible con lo que este candidato realmente haría, así sea mentira, Ujú. o lo que uno le parece que haría, pues la gente está más dispuesta a comerse el cuento y eso es exactamente lo que están haciendo ellos. Ujú. ¿Y cómo vieron ustedes que era la vida de la difusión de las cadenas? Eso es un tema muy interesante porque, por un lado, WhatsApp no nos va a permitir mirar, es un detalle, a diferencia de Facebook o Twitter, donde usted puede mirar quién compartió qué, quién retuiteó, quién le dio like a qué, etcétera. Ujú. WhatsApp es una caja negra. WhatsApp, en teoría, no guarda ningún dato sobre quién movió un mensaje, Ujú. ni de dónde salió, ni cuándo nació. Inclusive cuando usted mira los metadatos de los archivos de audio o de fotos, están completamente limpios. No hay ninguna pista que nos indique esto de dónde salió. Entonces era muy complicado medir la vida útil de una cadena. Era muy complicado saber cuánto tiempo se movió o no se movió. Sin embargo, existe esta práctica que no lo ve en Colombia, también la ve en Brasil, en otros países donde hay WhatsApp, donde WhatsApp es muy prevalente, que la gente comparte las cosas que ve en WhatsApp en otras redes sociales y Ujú. viceversa. Eso nos da una pista indirecta y aproximada de esto. Otros estudios hicieron algo más juicioso en ese sentido, por ejemplo, el de la MOE sí encontró que esto era una cuestión de días, ellos sí hicieron muy claramente el seguimiento en redes sociales abiertas, Ujú. pero realmente lo que encontramos nosotros así como indirectamente es que esto es muy rápido, todos los días salen cadenas y todos los días la gente como que se las cree o no se las cree, pero también al mismo tiempo hay otras que duran más
porque digamos que estos ejercicios de repetición, republicación, pueden dar muchas vueltas, ¿no? Puede que usted le llegue una cadena por lados diferentes y usted los comparte, o que las comparte en espacios diferentes, y como esto es como un árbol, es un árbol con muchísimas ramas, realmente la posibilidad de que una cadena dé la vuelta y llegue por varios lados existe y es alta. Bueno, les recordamos que estamos en la transmisión de Colombia Check. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en twitter.com/colcheck o en Facebook como Colombia Check. Estamos con José Luis Peñarredonda, investigador de Linterna Verde, y estamos hablando de todo lo que ustedes vieron en ese informe sobre las cadenas en elecciones. Pero ¿por qué decidieron centrarse en las cadenas? Básicamente está esta idea en el aire de que el plebiscito del 2016 se perdió por WhatsApp. Y queríamos saber si eso era verdad, porque si es verdad, muy grave, y si no es verdad, pues es un dato, es una idea que hay que corregir y valorar porque tiene consecuencias muy profundas, ¿no? Entonces, todo el interés surge de ahí. Claramente, viéndonos, ya entrando en la investigación, nos dimos cuenta de que nunca en verdad íbamos a saber si el plebiscito se perdió por WhatsApp o no, básicamente porque las condiciones de uso de la aplicación y la forma en la que la gente la recibe han cambiado mucho, para nomás decir que entonces, este mensaje de que hay que verificar, hay que mirar la fuente, que no hay que ver nada de WhatsApp, en lo que pudimos ver sí caló profundamente en las personas. Muchos nos decían, no, yo no creo en eso, yo estoy curado, la fuente, hay que revisar la fuente, y uno se ponía un poco a revisar así por encima los medios populares, yo que sé, el Mediodía de Caracol y RCN, los periódicos populares que circulan en Colombia. Uno alcanzaba a ver algo de esos mensajes y está bien, eso era parte de lo que había que hacer para mejorar como el clima de información en Colombia en estas elecciones, pero lo que sí vimos es que realmente el impacto de las cadenas no hay indicios reales de que sea tan fuerte como para decir cambió la elección. Ahora, eso es una cosa que hay que mirar con muchísimo cuidado porque puede que una cadena no haga que una persona cambie su voto. Digamos, parte de este ejercicio de ver que la mayoría de la gente estaba convencida, lo que nos quiere decir realmente es que cambiar el voto por una cadena es muy improbable. Pero cuando usted, por ejemplo, quiere hacer que la gente se mantenga en su posición, o que no vote, por ejemplo, ahí puede ser ejercicio más efectivo. Hace muy poco salió una investigación de una profesora estadounidense que ella afirma, eso es una afirmación que levantó mucha ampolla como en esta comunidad de estudios de desinformación, que efectivamente los rusos sí lograron que Trump ganara las elecciones. Y lo hicieron no haciendo que la gente votara por Trump ni contra Hillary ni por Sanders o lo que sea, sino cogiendo un nicho muy específico, muy bien escogido y logrando que se quedara en su casa y no votara por Hillary ese día. Y era un nicho realmente pequeño que se ponía uno proporcionalmente, no era mucha gente, pero por las características del sistema electoral estadounidense, sí lograba el objetivo específico. Entonces, claro, de nuevo, esa es la pregunta del millón. Si es un efecto o no, no lo sabemos, no lo vamos a poder saber, sobre todo porque la investigación va a un paso mucho más lento que las estrategias políticas y que las mismas elecciones, pero sí hay como, digamos que sí está en la caja de herramientas de la estrategia política hacer esta clase de cosas. Y pues claro, como normalmente ocurre, en este lado de la fuerza somos más poquitos, más pobres y más lentos que en el otro lado de la fuerza. Pero en este ejemplo en Estados Unidos que das, ¿hicieron una localización a través de Facebook? ¿O? Sí, lo que se dice que hicieron fue que ellos tenían claro que había un grupo de personas que estaba dudando de votar por Hillary y que eran claves para voltear la elección en un estado 2. Y lo que hicieron fue targetearlas en Facebook. Entonces, metieron por raza, por nivel de ingreso, también por localización, etc. Y les mandaron mensajes en los que se les desanimaba de ir a votar ese día, por varias razones. Digamos, de varias maneras, unos más crudos que otros, unos más sofisticados que otros. Y lo que dice esta profesora, pues yo no he revisado el estudio en detalle porque no ha salido, pero leí una reseña, es que lograron hacerlo en un volumen suficiente para voltear la elección, haciendo algo muy quirúrgico y muy preciso. Pues, en Colombia no se podría hacer lo mismo con WhatsApp, digamos, pero lo que dijo Juan Carlos Vélez, el gerente de la campaña del plebiscito después de la victoria del no, él sí dijo que habían hecho cierta geolocalización, quizás no tan tecnológicamente, pero sí hablaba de que en ciertas partes mandaron ciertos mensajes. Esa es la clave. En Colombia podemos hacer esto. A ver, si quieres hacer en Facebook, eso es un tema interesante porque hay algunos candidatos que lo intentaron en las elecciones de marzo. Sí, de marzo.
Y también antes de ese estudio hicimos otro con Carisma en el que mostrábamos cómo los candidatos intentaron hacer eso y cómo les fue. Bueno, no sabemos cómo les fue, no les fue muy bien realmente, no puedo contar eso, pero al menos existe ese mercado y existen agencias de comunicación que cobran un platal por hacer eso. Y eso trae un montón de preguntas, tanto sobre el tema de manejadores personales como sobre el tema de cómo va a ser la comunicación política en el futuro y la comunicación democrática. Pero bueno, es otro tema. Y también en Colombia lo que pudimos encontrar es que las campañas están bien organizadas, tienen las estructuras de base y saben muy bien, esta que tiene que hacer de otra manera, pero se puede hacer muy bien. Si hay grupos de voluntarios que uno sabe dónde viven, con quién hablan y uno sabe más o menos las características básicas demográficas de ese barrio, en particular uno puede tirarle esos puntos. Por ejemplo, nos contaban que en el plebiscito todo el tema de las cartillas pasó en un fin de semana. Y lo lograron hacer un fin de semana porque tenían muy bien ubicados los grupos de padres de familia a los que querían llegarles. Uno asume esto, no lo sé, yo estoy especulando, que querían llegarle a grupos de familia de clase media, en colegios católicos que tienden a ser más conservadores que los colegios no católicos o con los colegios no religiosos. Y ese mensaje logró calar ahí. Entonces, este targeting se puede hacer, la infraestructura para hacerlo está, pero no es una infraestructura tecnológica como la de Facebook o la de otra red social o la de Google, sino es una infraestructura más hecha a pulso, con trabajo de base en las calles, y pues que uno se pone a pensar, y es válida, es la forma de hacer política de cierta manera. Bueno, estamos en la transmisión de Colombia Check. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter.com/colcheck o en Facebook como Colombia Check. Estamos con José Luis Peñarredonda, investigador de Linterna Verde, y estábamos hablando de que es casi imposible rastrear de dónde vienen y hacia dónde van los mensajes de WhatsApp por la manera en la que está construido WhatsApp. Pero también estamos diciendo que esa es la manera en la que ustedes han visto que se ha movido buena parte de la campaña electoral en Colombia. Y como otro punto aparte, WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en Colombia. La más usada en Colombia. La más usada en Colombia, ahí está. Y además hay varios planes que ofrecen operadores de celular que ofrecen WhatsApp gratis, pero no otras, no digamos, no navegar, no Facebook o no Twitter. Así que digamos podría pasar que envíen noticias falsas en cadenas de WhatsApp que no se puedan comprobar a través del celular porque la persona solo tiene acceso al WhatsApp y no a Internet, por ejemplo. Eso es un riesgo, eso se ha dicho que puede pasar, eso lo señalamos en el informe hace unos meses en Bogotá. Decíamos que, claro, si usted le llega a una cadena, tal como usted lo dice, si Colcheck ya verificó la cadena de WhatsApp, pero la gente no tiene acceso a Colcheck, pero decía WhatsApp, pues lo más probable es que se quede con eso. Ese fenómeno hay que estudiarlo más en detalle para poder decir cosas precisas al respecto. Yo creería que de todos modos no es un problema porque muy poca gente es la que está dispuesta a creer la cadena vaya a Colcheck a verificarla, eso es otro asunto. Pero sí, digamos que parte de lo que recomendamos inclusive es avanzar hacia planes de datos en los que la gente no se quede tan encerrada en WhatsApp o en Facebook o en Twitter para poder tener una mejor calidad y un acceso a más información. Bueno, y además de eso, sobre todo lo que hemos hablado, ¿cuál puede ser como una solución o una propuesta de cómo mejorar la calidad de la información que rondea las elecciones en Colombia? Bueno, muchas. Uno podría pensar que los políticos, por ejemplo, deberían dejar de compartir tantas mentiras. A pesar de que hubo un pacto por el buen trato, las buenas prácticas en las elecciones presidenciales, lo que vimos es que realmente las campañas y los políticos son grandes agentes de producción de desinformación en Colombia, y lo hemos visto sistemáticamente en uno y otro estudio, y lo hemos visto nosotros y lo han visto otras personas que han investigado esto. Entonces, una primera cosa es hacerle un llamado, hacerle una presión social a los políticos para que de verdad no recurran a esta clase de armas para ganar sus elecciones o para perderlas. Otra cosa que también es importante es pensar en programas serios y grandes de alfabetismo de medios. En otras partes uno ve que los periodistas están metidos en programas de ese tipo. Uno ve, por ejemplo, que la BBC tiene un programa en el que mandan gente a los colegios a enseñarle a la gente a verificar. Hicieron videojuegos, hicieron cosas. En Estados Unidos hay muchos proyectos de alfabetismo de medios manejados por periodistas muy importantes. Y aquí en Colombia uno no está viendo mucho eso. Hay iniciativas aisladas que burbujean por aquí y por allá, pero también no estamos articulándonos los que trabajamos en desinformación con los que tienen acceso
a la educación y que saben cómo volver este saber nuestro una cosa que pueda llegarle a la gente que de verdad lo necesita. No nos estamos hablando. Otra cosa que también está pasando inclusive entre la misma gente, periodistas y estos, que tampoco estamos articulándonos. Hay bastante gente, hay una comunidad de personas en Colombia que está trabajando esos temas, pero se habla un poquito y nadie sabe qué está trabajando el otro. Yo creo que para las elecciones del año entrante hay una gran oportunidad para realmente sentarse en una mesa y ser más tácticos a la hora de juntar recursos y juntar saberes y juntar cosas para ver cómo logramos hacer esto de una forma más coordinada, porque uno de los grandes fracasos que hubo en las elecciones es que hubo mucha gente haciendo cosas, pero nadie habló con nadie. Todos están muy ocupados en lo suyo. ¿Pero hubo algún positivo que hayan descubierto? Sí, varios. Más importante es que el tema de la desinformación se volvió un asunto público. Eso es la discusión la estamos teniendo en varios niveles. Como les contaba, la gente estaba desconfiada y eso es algo bueno. La desconfianza es buena y el escepticismo es bueno para la democracia. También encontramos como cosas buenas que realmente hay como una sana disposición de algunas personas a involucrarse en política, por más que estas personas sean las mismas personas que mueven esa información a veces. Es muy bueno encontrar que hay gente que está realmente moviendo las campañas, y como que tratando de llevar los mensajes a los ciudadanos. Eso me parece que está muy bien también. Y finalmente, pues lo bueno es que aprendimos muchas cosas y aprendimos también como estamos, todo este conocimiento que estamos repitiendo nosotros, exactamente como la mueta, indicando consejo de redacción, inclusive la silla vacía, puedo decir la silla vacía, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y toda esa gente que estamos trabajando en esto, que podríamos ser unas personas, pero estamos siendo bastantes también en la academia, básicamente estamos armando lenta, pero seguramente un montón de habilidades y conocimiento y tácticas que van a ser útiles a futuro para entender mejor qué es lo que está pasando aquí en verdad. ¿Y qué tácticas crees que podamos desarrollar en conjunto? Debería haber más articulación entre periodistas, verificadores y educadores, porque a futuro lo que importa es que la gente aprenda a tener pensamiento crítico, más allá de aprender a verificar una cadena en WhatsApp o no, o si un video es falso o no, una foto es editada o no. Lo segundo es entender un poco mejor la circulación de las cadenas que los medios como Colcheck verifican. Es importante poderle llegar a las personas que mueven las cadenas, y eso hasta ahora estamos dando ese mensaje de que hay que meterse un poco más a las grutas de Facebook para entender, y a las grutas de Twitter para entender mejor quién cree ciegamente en el nodo, quién cree ciegamente en lo que digan los áulicos de tal o cual candidato. Y tercero, es también muy importante comenzar a hacer presión y comenzar a visibilizar realmente quién está haciendo esto, porque como les dije ahora, esto no sale del vacío, las cadenas no se inventan, no salen de los árboles, son los políticos los quienes en su mayoría los están moviendo, o la gente que trabaja para ellos, y la única manera de evitar que siga habiendo esta proliferación es realmente haciendo presión y siendo duro y fuerte, que la gente no quiere que la engañen, y que engañando a la gente en realidad no es una forma honesta ni real de ganar una elección. Bueno, muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en colombiacheck.com para revisar todos los chequeos que hacemos en Colombiacheck diariamente. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, twitter.com/colcheck, y en Facebook como Colombiacheck, para revisar la programación de las otras conversaciones que tendremos. Y bueno, hasta luego, nos veremos en la próxima. Hasta luego, gracias.